Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a leer la lista de asistencia. José Eduardo Aquín. Buenos días, doctor. Buenos días. Rafaela Avilés. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Andrés Ayala. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Solami Barrera. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Ariana Blasio. Aldo Boca. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Eduardo Borja. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Andrés Bustos. Angie Campi. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Wilson Cedeño. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Rubén Coello. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Gabriela Conde. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Un minuto, por favor. Gabriela Conde está. Sí, doctor. Buenos días. Presente. Buenos días. Pierina Córdoba. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Yaneli Díaz. Buenos días, doctor. Buenos días. Kirsten Gubitz. Buenos días, doctor. Buenos días. Camila Holguín. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Amarili Játiva. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Angeli León. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Carlos Lojano. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Patricio Lor. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Juliana Macías. Rose Mite. Buenos días, doctor. Presente. Presente, doctor. ¿Quién es usted? Soy Juliana. Presente. Buenos días. Katy Monaga. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Kate Montes de Oca. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Ariana Montalvo. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Carla Morales. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Adela Peñafiel. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. María Paula Rade. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Cristina Ramón. Priscila Repani. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Naomi Rizzo. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Ana Paula Rodríguez.
Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, María Ignacia Rumbea. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Michelle Subiaga. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Ariana Tarco. Cielo Torres. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, María Beatriz Ulloa. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Andrea Vaca. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, María Alejandra Valencia. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Dana Vera. Buen día, doctor. Presente. Buenos días, Juliana Wilches. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Valentina Zambrano. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, ¿me escucha? Sí, buenos días. Vamos a insistir con Ariana Blasio. Andrés Bustos. Cristina Ramón. Ariana Tarco dice que está aquí, ¿no es cierto? Ya vi tu mensaje, Ariana. Ok. Creo que estamos. Bueno, quiero enseñarles algo antes de empezar con la presentación del grupo 7. Grupo 6, ¿seguro? Ok, grupo 6. Está bien. Quiero antes de eso enseñarles algo. Y esta pantalla de aquí. Hoy día es 18 de octubre. Efectivamente vamos a tener la presentación del grupo 6. Para el día miércoles hay una asignación para el grupo 7. Y hoy día y el miércoles vamos a ver fisiopatología del sistema nervioso. Son en estas 2 semanas. En estas dos clases de esta semana. ¿Ya? El 25 de octubre es el primer parcial. Y continuaremos el 25 y el 26 con la fisiopatología del sistema nervioso. ¿Alguna pregunta con respecto a fechas, por favor, para que todo esté claro? Ok. Entonces, vámonos a la presentación del grupo 6. Alcen la manito los que están en el grupo. Perdón, Priscila está preguntando algo. Un ratito, por favor. 25 el examen y 26 clases. ¿Es posible, Priscila, que el 25 tengamos, sí, el examen, toda la hora para el examen, ¿sí? Y el 26 tenemos clases, Priscila. ¿Ok? Bien, entonces, a ver, están Katy Monar. Vamos a hacerte presentadora.
Yaneli igual. Juliana igual. ¿Vas a presentar, Priscila, también? Te toca este grupo, ¿no? Ok. Entonces son 4 personas nomás, qué raro. No me acuerdo haber tenido grupos de 4. ¿Nadie más del grupo o alguien faltó? Buenos días, doctor. Disculpe, Dígame. es que uno de mis compañeros no contestó. No me equivoco, eran 5 y no podíamos localizar a nuestro compañero. ¿Y Bustos está aquí o no? O sea, sí está en este curso, doctor, pero yo le envié un correo para que se contacte con nosotros y nunca nos respondió. Ok, o sea que él no va a presentar, ¿no es cierto? No, doctor. Dígame. Ok, está bien. Pueden empezar, por favor, todo suyo. Bustos expuso con el grupo 5. ¿Me confirman esa afirmación? Bueno, ya veremos. Si es que él expuso con el grupo 5, él tiene su calificación allí, entonces. Ok, está bien. Adelante, por favor. Está bien, gracias, Carlos Andrés. Siga. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Nuestro grupo va a exponer sobre los conceptos y criterios actuales para el trasplante renal. Como sabemos, el trasplante de riñón es un procedimiento que es quirúrgico y consiste en colocar en un paciente cuyas funciones renales ya están deterioradas un riñón sano que sea de un donante, ya sea vivo o sea fallecido. El trasplante renal pues es por hoy la terapia de elección para la mayoría de las causas de insuficiencia renal crónica terminal, puesto que sabemos pues que mejora la calidad de vida del paciente, llega a Belén, perdóname que te interrumpa un minuto, por favor. Sí, doctor. A ver, a todos los estudiantes que están escuchando esta exposición, al término de la exposición, como siempre hago, voy a nombrar 4 personas. 4 personas. Cada persona va a hacer una pregunta al grupo. Cada persona va a hacer una pregunta al grupo. No va a ser voluntario. Yo voy a nombrar las 4 personas que quiero que hagan las preguntas. Nombraré a la persona. Esa persona enciende su cámara, hace la pregunta y levanta la mano la persona del grupo que la va a responder, enciende su cámara y habla. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Muy bien, siga, por favor. Listo. Como decía, este procedimiento llega a mejorar obviamente la calidad de vida del paciente, ya que este paciente llega a prescindir de todo lo que es las dietas rigurosas, la diálisis, y es un tratamiento que a la larga resulta más económico si se lo compara con la diálisis. Además, pues obviamente que aumenta la supervivencia de los pacientes. Su aplicabilidad viene limitada, indica por la disponibilidad de riñones en relación con la demanda creciente de pacientes que lo precisan. Este desequilibrio que hay, digamos, entre esta oferta y demanda de riñón y de necesidad del paciente, se ha incrementado, por eso se ha incrementado la edad del donante actualmente. Se utilizan otros parámetros de riñones con criterios expandidos, diríamos así, o riñones subóptimos, o donantes a corazón parado o cadavérico, ¿no? Pero la opción del donante vivo es por el momento, o por lo menos en Estados Unidos, la mayor elección y con mejores resultados, especialmente en pacientes que son jóvenes. Entre las indicaciones y contraindicaciones, pues tenemos que el éxito del trasplante renal
ha conducido a un incremento en la lista de indicaciones y en la actualidad apenas existen contraindicaciones absolutas, ¿no? Entonces, está indicado obviamente en la mayoría de las enfermedades que evolucionan a una insuficiencia renal crónica, pero terminal. Entonces, se indica en las glomerulonefritis, aunque se dice pues que en este tipo de patología es donde más recidiva hay de parte del injerto. En las pielonefritis, que como sabemos es una infección que afecta a la uretra y por tanto al riñón, enfermedades hereditarias como la pielonefrosis renal o enfermedad quística medular. Las metabolopatías como los pacientes con diabetes, gota, la uropatía obstructiva en aquellos pacientes donde hay obviamente pues interrupción del flujo de orina, en nefropatía tóxica en aquellos pacientes que tienen nefropatía ya sea por medicamentos, en este caso analgésicos o por drogas u opioides, en enfermedades sistémicas, que lo vimos hace unas 2 semanas, el lupus, una de las grandes causas es el lupus eritematoso sistémico, síndromes hemolíticos urémicos, que es el daño de los pequeños vasos de los riñones, en traumas, cuando el paciente ha tenido, por ejemplo, un accidente, en tumores, algún tipo de cáncer, en enfermedades congénitas o en nefropatías agudas irreversibles, que es cuando ya pues el riñón ha perdido la total capacidad de filtración, sin poder eliminar los desechos nitrogenados. Dos de los factores, más importantes a tener en cuenta a la hora de aceptar los pacientes para inclusión en lista de espera de trasplante renal son la edad y obviamente las enfermedades asociadas a la comorbilidad. Fundamentalmente cuando hablamos de comorbilidad cardiovascular o hepática, pulmonar, o del sistema nervioso central, pero hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, la comorbilidad de pacientes cardiovasculares tienen una elevada mortalidad entre el 30 y 40%, entonces es un paciente que hasta cierto punto contraindica. Dentro de las contraindicaciones absolutas tenemos el cáncer, sea pues un cáncer reciente o metastásico, algún tipo de infección aguda o crónica que esté cursando el paciente, alto riesgo de no sobrevivir a la cirugía por las comorbilidades que pueda tener el mismo, expectativa de vida de menos de 2 años, ya sea por edad o por comorbilidad, una enfermedad psiquiátrica grave, crónica, pues y que el paciente no se encuentre controlado. En las contraindicaciones tenemos pues las contraindicaciones relativas y absolutas. En las relativas vemos que edad mayor a 75 años, si hay un cáncer previo no controlado, si el paciente tiene algún tipo de adicción a drogas o alcohol, algún tipo de malformación de tracto urinario que pueden incluir las estenosis uretrales, displasia renal multiquística o ureteres ectópicos, incumplimiento terapéutico reiterado, si este es un paciente que no sigue pues la prescripción médica o lo que el médico pues las recomendaciones que el médico le vaya haciendo, si hay un riesgo de recurrencia grave, por ejemplo en el tema de las glomerulonefritis, si el paciente tiene hepatitis B con algún tipo de replicación viral, una coagulopatía severa, si hay una comorbilidad severa extrarrenal, ¿no? Las otras que puede ser cardíaca, hepática, infección con VIH complicado, aunque a pesar de que realmente hace muy pocos tiempos el virus de inmunodeficiencia adquirida era una contraindicación absoluta, en la actualidad pues ya no lo es, porque si se considera que en ausencia de replicación viral durante más de 3 meses, el paciente, o de más de 6 meses y ausencia de infecciones, entonces el paciente no tiene ningún problema para el trasplante. En el estudio pretrasplante se evalúa a todos los pacientes
con insuficiencia renal crónica terminal antes de su inclusión en lista de espera para trasplante renal. Pero pues se aconseja y es preciso facilitar un estudio pues más precoz, ¿no? Cuando el filtrado glomerular del paciente está alrededor de 20 milímetros por minuto, es preferible pues ya ir estudiando a este paciente para hacer un trasplante en situación de prediálisis. Esto le va a permitir al paciente tener un mejor resultado. La evaluación inicial consiste, pues, obviamente, en una historia clínica completa, una exploración física detenida, con datos complementarios de acuerdo, o sea, analíticos y pruebas de imagen, pero de acuerdo a la patología o al caso del paciente, cuando el paciente tiene sus pues, comorbilidades. Una valoración urológica y vascular e información extensa al paciente. Los estudios obligatorios que se debe hacer, pues obviamente su historia clínica, su exploración física completa, si hay algún tipo de antecedentes infecciosos o tumorales, si en algún momento cursó un cáncer, y pues obviamente su vacunación. En la analítica completa tenemos el hemograma, los tiempos de coagulación, bioquímica general, un urocultivo, la hormona paratiroidea intacta para ver si hay un problema pues allí, las radiografías de tórax y abdomen, el electrocardiograma y ecocardiograma, el grupo sanguíneo, si pues es ABO, el tipaje HLA, que este es importante pues es el antígeno leucocitario humano, que juega un papel pues obviamente súper importante, y ahí tenemos el tipaje HLA-A, que determina la compatibilidad en un trasplante de órganos o tejidos, y el DR, que es el complejo principal de histocompatibilidad humana. Los anticuerpos citotóxicos anti-HLA, que ese en cambio pues es el que nos permite encontrar pues un órgano donado que vaya a funcionar en el cuerpo del paciente receptor, la ecografía abdominal, las serologías, que en este caso pues es hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, el VIH, el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, el virus de varicela herpes zóster y el de virus de varicela simple. Herpes simple. Sí, herpes simple. Estudio pretransplante, bueno, pues los estudios bueno, no serían obligatorios, sino opcionales. Aquí cometí yo un error. Si el paciente es mayor de 40 años, obviamente, y es mujer, va a tener un estudio ginecológico como mamografía, ecografía y la citología a través del PAP. El urológico, que es el antígeno, si es varón, el antígeno prostático específico, si es un paciente mayor de 45 años, y la cisturetrografía miccional, que es un examen pues, que le permite ver si tanto en la uretra o en vejiga hay algún tipo de enfermedad, ¿no? Como algún tipo de cáncer o algún tipo de tumor en esas áreas, o si incontinencia urinaria o hay algún proceso inflamatorio. La citoscopía, el Doppler carotídeo y aortoilíaco, una prueba de esfuerzo con gammagrafía con taliodobutamina o ecodobutamina, la coronariografía, una tomografía axial computarizada o en su defecto una resonancia magnética nuclear aortoilíaco. Los estudios, si son pacientes que a partir de 50 años o de más de 50 años, se va a hacer su endoscopía, su colonoscopía. En los estudios serológicos, toxoplasma y rubiola. La evaluación obviamente psiquiátrica para descartar una enfermedad psiquiátrica y la prueba pues de la infección de tuberculosis. Entonces vemos que realmente es súper importante realizar todo este tipo de exámenes, hacer un estudio exhaustivo
y adicionalmente en cuanto también al riesgo quirúrgico y las complicaciones que este paciente a la larga pueda tener, si va a necesitar la inmunosupresión de por vida, los riesgos de infecciones y en este caso también pues si el paciente tiene una tendencia, digámoslo así, a sufrir algún tipo de neoplasia. Gracias. Muy bien, Belén. La que sigue, por favor. Sí, doctor. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la compatibilidad, selección del receptor y del donador. Bueno, en cuanto a la compatibilidad del trasplante renal, van a existir dos factores importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta. Uno de ellos va a ser el tipo de sangre o la compatibilidad, que también mencionó mi compañera Belén, que esto es uno de los primeros exámenes de sangre que se requiere para determinar si existe compatibilidad o no con la sangre del donador. También cabe recalcar que por lo que había leído, el factor RH, es decir, lo que le asigna el positivo o negativo al grupo sanguíneo, no va a tener relevancia. Y bueno, en la imagen nosotros podemos visualizar un cuadro en el cual se observan los grupos sanguíneos en la columna izquierda. Al lado se observan el grupo de quien nosotros podemos recibir, y en la última columna a quien nosotros podemos donar. De ahí, en el cuadro que tenemos a la derecha, es básicamente un intercambio pareado de trasplante de riñón. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, en este caso de que exista un donador, pero en sí esto no va a ser compatible con el receptor, se puede dar lo que conocemos como el intercambio pareado. Y este en sí va a consistir en que un donante receptor compatible, como son las madres, los hijos, que no van a tener sangres compatibles, se van a emparejar con otro par donante receptor, que son incompatibles. Y aquí es donde se va a generar un intercambio, como su nombre mismo le indica. Y cada donante le da un riñón al receptor previsto de la otra persona. Es importante cuando se realice este intercambio pareado que se lo pueda realizar, si es posible, en el mismo hospital. También se lo puede realizar en diferentes, pero en sí los médicos sugieren que se lo realice en el mismo hospital en caso de que la persona pueda cambiar de decisión, y también por lo que es ventajoso básicamente porque se dan al mismo tiempo el intercambio. A pesar de que estos pueden significar unas desventajas en cuanto a los costos adicionales del viaje y también en el alojamiento para la otra pareja. Otra de las pruebas que nosotros tenemos, disculpa, es la prueba de histocompatibilidad HLA, que también la mencionó mi compañera Belén. También se la conoce como tipaje HLA, y esta va a tener en sí la función de evaluar las proteínas llamadas antígenos leucocitarios humanos, conocidos como HLA, por sus siglas en inglés, y estos van a ayudar en sí al sistema inmunitario a establecer una diferencia de lo propio y de lo extraño. La finalidad con la que se va a realizar esta prueba es para evitar que en caso de que exista una incompatibilidad con el donante, suceda una proliferación y activación de los linfocitos TCD4 y TCD8 del receptor, y a su vez se van a producir anticuerpos, lo cual a su vez ocasionará un rechazo celular y humoral del injerto. ¿Qué va a analizar esta prueba? Y en sí, esto va a identificar los genes HLA que se hereda de cada persona, como con sus antígenos correspondientes. Ya, no sé si ustedes han escuchado alguna vez que se sugiere en sí, cuando se realice en el momento de un trasplante, que la persona, se sugiere que la persona sea un familiar. Bueno, eso se relaciona mucho con estos antígenos leucocitarios humanos, y esto es debido a que en sí los niños, nosotros vamos a heredar un haplotipo de cada progenitor, y esto aumenta en sí la probabilidad de que estos genes sean iguales entre familiares que entre donantes no emparentados.
Y también es muy importante resaltar que la máxima compatibilidad va a estar entre padres, hijos y también hermanos. También encontramos que otros factores que van a influir en la compatibilidad son la edad, la lista de espera y el tamaño del cuerpo. En edad, yo había leído que en sí como el objetivo principal de un trasplante es que la persona aproveche, aproveche al máximo del trasplante y que el trasplante perdure. Entonces, básicamente, por algunos sitios que yo visité, tienen como un poco de prioridad a los niños frente a los adultos, pero también cabe recalcar que existe la lista de espera. Eso es todo, doctor. Ahí sigue mi siguiente compañera. Bueno, Gracias. Diga, por favor. yo les voy a hablar sobre las complicaciones del trasplante. Bueno, en las complicaciones del trasplante, la falta de función del trasplante en las primeras horas después de la cirugía, a pesar de la buena hidratación del receptor, habitualmente esto se resuelve en días. Pero si la oliguria persiste hasta la segunda semana post-trasplante, necesitamos hacer una biopsia para descartar un rechazo agudo o una nefrotoxicidad por anticalcinurínicos. Durante el seguimiento del trasplante, pueden surgir algunas complicaciones. Aquí hay que recalcar que el rechazo es la principal complicación tras el trasplante, la cual la podemos clasificar en complicaciones agudas y crónicas. Las complicaciones agudas, a su vez, las vamos a diferenciar en hiperagudas y agudas, y las agudas, a su vez, se van a diferenciar en rechazo agudo tubulointersticial y en el rechazo agudo vascular humoral. Por el lado de las complicaciones crónicas, vamos a tener una nefropatía crónica del injerto, también conocida como glomerulopatía del injerto, que según su etiología pueden ser inmunológicas y no inmunológicas. Vamos a ir viendo con más detalle estos conceptos. Con respecto a las complicaciones agudas, como ya dije, va a haber un rechazo hiperagudo, el cual se caracteriza porque aparece a 48 horas después de la vascularización del injerto, y de aquí es la forma más precoz de rechazo, o sea, es la forma que se presenta de forma temprana y su desarrollo es de forma inmediata. Aquí el órgano trasplantado lo vamos a observar cianótico y con puntitos rojos que se deben a una trombosis intravascular iniciada por anticuerpos citotóxicos que van a atacar a los antígenos del endotelio del donante. Entonces, aquí como vemos, las características histopatológicas son consecuencia de la fijación de estos anticuerpos contra los antígenos endoteliales que van a causar una destrucción masiva de células endoteliales con la consiguiente activación de la cascada de complemento que se acompaña de una lisis leucocitaria y por último una coagulación con formación de trombos oclusivos masivos, más que todo en los pequeños vasos. Este tipo de rechazo actualmente es muy infrecuente debido a que gracias a las pruebas cruzadas, estas pruebas nos ayudan a detectar anticuerpos específicos del donante. Con estas pruebas cruzadas se ha disminuido la incidencia de este tipo de rechazo hasta el 1% de los casos. Por otro lado, en las complicaciones agudas, esta de aquí, a pesar de las terapias inmunosupresoras que existen, el rechazo agudo sigue siendo una causa frecuente de la pérdida del injerto en el primer año post-trasplante, con una incidencia que alcanza del 15 al 25%. Esta se define como un deterioro de la función renal con cambios patológicos en el injerto y por lo general suele ocurrir en los 3 primeros meses del trasplante,
pero también puede aparecer posteriormente. Aquí también vamos a necesitar de la biopsia para hacer un correcto diagnóstico y poderlo diferenciar entre un rechazo agudo tubulointersticial o vasculohumoral. El tubulointersticial, representa del 70 a 85% de los episodios de rechazo agudo, el cual se debe a la reacción del huésped frente a los antígenos de histocompatibilidad clase 2. Este rechazo agudo se caracteriza por la tubulitis, que no es más que un edema en donde vamos a encontrar un extenso infiltrado inflamatorio en el parénquima que va a destruir lo que es el endotelio glomerular. En cuanto al rechazo agudo vascular humoral, representa del 15 al 30% de los episodios de rechazo agudo y se caracteriza histopatológicamente por la presencia de leucocitos que se adhieren a las células endoteliales, causando la endotelialitis y que provocará arteritis necrotizante. Aquí es necesario hacer terapias inmunosupresoras más agresivas con plasmaféresis, consiguiendo revertir este tipo de rechazo hasta el 70%. En el tratamiento de rechazo agudo está indicado dosis altas de metilprednisolona intravenosa, pero en los casos más severos, recurrentes o corticoresistentes, está indicado los anticuerpos antilinfocitarios, porque estos de aquí tienen menos efectos secundarios. Y en los casos en los que el rechazo agudo no se resuelve por ser el uso más efectivo aquí va a ser el uso del tracolimus acompañado o con micofenolato mofetil, y que debido a su gravedad el rechazo agudo puede requerir de estos medicamentos acompañado también de la plasmaféresis. En cuanto a las complicaciones crónicas, tenemos que estas de aquí se caracterizan por la hipertensión arterial, proteinuria y deterioro progresivo de la función renal. Histopatológicamente se caracteriza por el daño tubular intersticial, vascular y glomerular. En el primer año vamos a notar que va a haber la evolución de lesiones tubulointersticiales acompañados de isquemia en el 94.2% de los pacientes, en donde el rechazo agudo ha incrementado. Posteriormente se van a desarrollar lesiones vasculares y alinosas que van a causar el estrechamiento de la luz vascular y desdoblamiento de la membrana basal de los capilares peritubulares en el 60% de los casos. También van a haber lesiones glomerulares con glomeruloesclerosis y también daño tubulointersticial acompañado de atrofia tubular y fibrosis intersticial. A los 10 años, el 58.4% de los pacientes presentan lesiones severas que en la biopsia vamos a ver como esclerosis glomerular. Esta glomerulopatía del injerto, según su etiología, puede ser inmunológicas como no inmunológicas. Entre los factores inmunológicos tenemos el rechazo agudo, el rechazo subagudo, el tratamiento inmunosupresor con inhibidores de la calcineurina, la función retardada del injerto con necesidad de diálisis, y en los no inmunológicos tenemos que los factores son la edad del donante, la hiperlipidemia, la hipertensión arterial, la diabetes, la hepatitis C o también la hiperinfiltración glomerular. En la inmunosupresión, este tratamiento, su objetivo es prevenir y controlar la respuesta inmune del receptor contra el órgano trasplantado, para así incrementar la supervivencia del injerto y mejorar la calidad de vida del paciente. En esta terapia de inmunosupresión la podemos dividir en la terapia de inducción y la terapia de mantenimiento. Comenzando con la terapia
de inducción, ay, no puedo cambiar la diapositiva. Ahí. Comenzando con la terapia de inducción, este de aquí tiene como objetivo evitar el rechazo agudo, que se basa en la administración de dosis altas de inmunosupresores como los corticoides y las ciclosporinas. En la actualidad están siendo utilizados también los anticuerpos monoclonales, los conocidos como los anti-CD25, que son medicamentos anti-interleuquina 2, que inhiben a esta interleuquina, disminuyendo así la proliferación de linfocitos. En la terapia de mantenimiento, que es la que sigue después de la terapia de inducción, esta de aquí es una terapia triple, que significa que en este de aquí vamos a utilizar 3 fármacos simultáneamente, como son los inhibidores de la calcinurina, los antimetabolitos y los corticoides. En los inhibidores de la calcinurina tenemos a las ciclosporinas y los tracolimos, en donde los tracolimos son los inhibidores de la calcinurina, en los que este fármaco se lo ha empezado a usar desde los años 80, que nos ayuda a disminuir la incidencia de rechazo agudo. Y los efectos secundarios de estos fármacos tenemos como la hepatotoxicidad, van a haber también alteraciones dermatológicas y también linfomas. En cuanto a los antimetabolitos, tenemos a la aciotropina, el cual tiene propiedades inmunosupresoras, ya que va a llevar a la inhibición de múltiples vías en la biosíntesis de ácidos nucleicos, previene así también la proliferación de células involucradas en la determinación y amplificación de la respuesta inmune, pero aquí sus efectos secundarios son la mielosupresión, hepatotoxicidad, entre otros. Por el lado del micofenolato mofetil, este de aquí impide la proliferación de los linfocitos y la formación de moléculas de adhesión en respuesta a un estímulo antigénico. Sus efectos secundarios son gastrointestinales, como las diarreas, inflamación del colon, del páncreas y del estómago. Los corticoides, estos de aquí, algunas de las acciones mediadas por los glucocorticoides son la inhibición de la infiltración del leucocito en lugares inflamados, la interferencia con los mediadores de la inflamación y la supresión de las respuestas humorales. Los efectos a largo plazo de los corticoides son la diabetes mellitus, hiperlipidemia, hipertensión arterial, cataratas, entre otros. Hay que recalcar que el tratamiento de mantenimiento, la terapia de mantenimiento debe ser de por vida y que en caso de suspenderla va a llevar a la aparición del rechazo agudo del riñón trasplantado. Entonces, como pueden notar, la inmunosupresión puede provocar muchos problemas, sí, pero es muy importante que la gente se dé cuenta de que la calidad de vida otorgada a un paciente trasplantado es mucho mejor que mantenerlo en diálisis, porque así le devuelve al paciente la posibilidad de reincorporarse a su vida normal. A continuación, mi compañera. Ya, listo. Continuando con la terapia no inmunosupresora, a esto nos referimos básicamente a factores que tienen que ver un poco con la vida, el estilo de vida del paciente. Existen en sí otros aspectos que nosotros debemos de tomar en cuenta en caso de que nos realicemos un trasplante renal o trasplante de cualquier órgano o sea, son factores que debemos de tomar en cuenta a largo plazo. Uno de ellos es el estilo de vida, en donde nosotros como médicos debemos incitar y animar al paciente a que lleve un estilo de vida saludable, ya sea realizando ejercicios, de tal forma de que el paciente se mantenga en un peso adecuado y en caso de que fume, recomendar que se suspenda el hábito de fumar. En cuanto también tenemos lo que es la proteinuria y aquí se debe realizar un monitoreo de forma frecuente de la función renal
para observar, o sea, si existe un adecuado filtrado glomerular. También se debe tomar en cuenta el cociente de albúmina y creatinina en la orina. En la hiperlipidemia también tenemos que es un factor muy importante en cuanto al riesgo cardiovascular y también es muy frecuente en personas que han sufrido insuficiencia renal. También tenemos la hipertensión arterial y esta va a estar presente en aproximadamente entre un 60 y 80% de los pacientes y va a aumentar en sí al riesgo de la pérdida del injerto. Entonces, esto es un factor muy importante. Diabetes de novo, este se va a procurar realizar controles glucémicos rutinarios y también curvas de tolerancia oral. La insuficiencia renal crónica, también ante una posible o ante una disfunción del injerto trasplantado, se tiene que procurar realizar una biopsia tras descartar con ecografías las causas vasculares y urológicas. Tenemos el cáncer, que se debe detectar precozmente cualquier tipo de cáncer, ya que uno de los cánceres más comunes que se suele desarrollar es el carcinoma de células escamosas. Los médicos en sí sugieren que se realicen visitas periódicas a dermatólogos, ginecólogos y urólogos. En cuanto a infecciones, los pacientes deben de tomar en consideración que se deben tomar ciertas precauciones en cuanto a las infecciones por citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr. También deben de vacunarse anualmente contra ciertos virus como son el virus de la influenza A y B. Y también es muy importante que la infección sea detectada precozmente. También las personas suelen presentar problemas óseos y alteraciones electrolíticas luego del trasplante. Y pueden aparecer como una hipofosfatemia, una hipercalcemia y también una hipomagnesemia. Y estos necesitan tratamiento médico de urgencia. Ok, en cuanto a los resultados, como mencionó mi compañera, tras el trasplante renal se debe utilizar una terapia inmunosupresora, sobre todo para tener una mayor seguridad de que el organismo no va a rechazar el órgano del donante. Por lo tanto, cuando se inició la era del trasplante, se utilizaban medicamentos como la azatioprina y la prednisona. Sin embargo, los resultados mostraban una tasa de supervivencia muy baja, con aproximadamente el 50%. Luego se incorporó el uso de la ciclosporina y el anticuerpo monoclonal OKT3, donde la tasa de supervivencia se elevó a un 80%, y más tarde, con el uso de otros anticuerpos policlonales, esta creció hacia un 90%. También se establece que la supervivencia del injerto es mayor en receptores de donante vivo, con aproximadamente un 90%, mientras que en los casos de un donante cadáver, la tasa de supervivencia es del 80%. Al analizar los resultados de un trasplante, hay que tener en cuenta múltiples factores, como por ejemplo si es un donante cadáver o es un donante vivo, si son los primeros o los segundos injertos, la historia clínica del paciente completa, la causa de la nefropatía, etc. La atención postoperatoria debe tener como prioridad controlar la presión arterial y el equilibrio hidroelectrolítico, manejar el control y promover la movilización precoz del paciente. Se mantiene hospitalizado de 7 a 10 días, luego se lo da de alta y ahí se debe monitorizar mínimo 2 veces por semana. Más adelante, dependiendo de la estabilidad del paciente, se los va a controlar en un rango de 4 a 6 meses
y la frecuencia de estos controles va a disminuir hasta realizar un control anual. En cuanto al seguimiento, se debe tener en cuenta los principales factores de riesgo, que son los cardiovasculares y los tumores, ya que estos van a ser las primeras causas de la muerte del paciente tras en un paciente con un injerto funcionante. Es importante tener un adecuado cuidado y un seguimiento correcto del paciente, ya que eso dependerá de los resultados y se van a evitar posibles complicaciones, sobre todo para retrasar la entrada en diálisis y la aparición de otras patologías comunes como son otras neoplasias malignas o un daño hepático crónico. En cuanto al tratamiento de los trasplantes en Ecuador, este inició en 1976 con un donante vivo en el Hospital de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en el 2011 se aprobó recién la ley de donación y trasplante de órganos, tejidos y células, en el que evolucionó verdaderamente el programa de trasplante renal y se incorporó de manera protocolaria al sistema de salud. Actualmente este programa es regulado por un instituto llamado Instituto de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, conocido como INDOT. Desde el 2007 hasta la fecha se han realizado aproximadamente 1.560 trasplantes renales a nivel nacional, de los cuales el 83% corresponden a un trasplante con donante cadavérico y el 16% restante a un trasplante con donante vivo. La edad media de los donantes es de 35 años y la mayoría es de sexo masculino, con un porcentaje de un 68% aproximadamente, versus la edad femenina con un 31%. La tasa media de supervivencia es del 92% en un trasplante renal cadavérico, mientras que en un donante vivo es del 99%. Como lo había mencionado antes, la tasa de supervivencia en un donante vivo va a ser mayor que la de un donante cadavérico. Los trasplantes renales se realizan actualmente en diferentes hospitales a nivel nacional, entre los cuales se destacan el Hospital Eugenio Espejo, con un promedio de 13 trasplantes renales al año, el Hospital Carlos Andrade Marín, el Hospital de las Fuerzas Armadas, el Hospital Metropolitano de Quito, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, que realiza aproximadamente 3 trasplantes al año, el Hospital Luis Bernaza con un promedio de 14 trasplantes y el Hospital José Carrasco Arteaga con un promedio de 6. Actualmente solo 5 de estos centros están acreditados para un trasplante renal. 2 de ellos se encuentran en Quito, 2 en Guayaquil, que son el Teodoro Maldonado Carbo y el Hospital Luis Bernaza, y uno en Cuenca. Y recientemente se acreditó también a un hospital llamado Hospital Vaca Ortiz en Quito, debido a que fue el primer hospital en realizar satisfactoriamente un trasplante renal pediátrico a una paciente de 14 años en el 2016. Se ha demostrado que el trasplante renal sí ha tenido un avance significativo en el país. Sin embargo, se dice que aún se encuentra por debajo de la meta establecida por la OMS para el manejo adecuado de los pacientes con falla renal crónica, debido a que existen múltiples fallas en la cadena de procesamiento del riñón o complicaciones como una falta del injerto, que a largo plazo esto va a representar un problema para el paciente y para el instituto encargado, sobre todo por los altos costos que significan la adquisición de insumos, de los medicamentos y el equipaje indispensable para la realización del injerto, como también el cuidado y el seguimiento que se debe tener después del trasplante.
Eso sería todo, doctor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al grupo. Realmente han hecho una excelente presentación. Muy completa, con bastante información actualizada. Los felicito, realmente los felicito. Y vámonos ahora, por favor, con el grupo de clase. Voy a nombrar a 4 personas para que hagan 4 preguntas diferentes. Les voy a pedir que cuando las mencione, por favor, enciendan su cámara. Comenzamos con Angie Pierina Campi, por favor. Listo, doctor, ya prendo la... Angie, por favor, encienda su cámara y haga la pregunta. ¿Sí me ve, doctor? Sí, por favor, adelante. Ya, ¿cuánto tiempo puede vivir un donante de riñón? Ok, la pregunta es ¿cuánto tiempo puede o podría sobrevivir o vivir un donante de riñón? Ya Nelly, conteste, por favor. Encienda su cámara. Sí, doctor, listo. ¿Sí me escucha? Sí, adelante, por favor. Sí. Ya, con respecto a la pregunta que hizo mi compañera Angie, las personas tienen un tiempo estimado de 15 años de vida, pero, o sea, con el trasplante del riñón, pero también esto va a estar influido por los factores como son el estilo de vida de esta persona. Perfecto, muchas gracias. Vamos a pedirle, por favor, a Aldo Boca, si tiene la bondad de contestar, de hacer la segunda pregunta, por favor, Aldo. ¿Nos está escuchando, Aldo? Sí, doctor. ¿Me escucha? Disculpe. Sí, tenga la bondad de encender su cámara y hacer la segunda pregunta, por favor. Listo, doctor. Ya lo hago. ¿Sí me puede ver? Sí, adelante, por favor. Mi pregunta es con respecto a los inmunosupresores. Y bueno, ¿cuál creen que sería a largo plazo el daño más característico en el paciente que tiene rechazo del injerto a nivel crónico? O sea, esa es mi pregunta, gracias. No sé si le escucharon la pregunta porque se entrecortó un poco. ¿Podrías repetirla, Aldo, por favor? Claro, pero ¿me está escuchando ahorita mejor? Sí, cómo no, adelante. ¿O no? Ya, Sí, a largo plazo, ¿cuál considera el grupo que sería, digamos, el daño más característico o la afectación más probable para los pacientes que consumen o toman inmunosupresores? Ok, muchas gracias, Aldo. ¿Quién la va a contestar? Por favor, levante su mano, por favor. Ya. Ok, adelante, Katy. Ya, yo, según lo que vi, los inhibidores de la calcinurina causan un gran efecto secundario en lo que es el tratamiento inmunosupresor. Como yo dije, los efectos secundarios que causa estos fármacos son la hepatotoxicidad, alteraciones dermatológicas y linfomas, los cuales comparados con los corticoides, podemos ver que, los corticoides a largo plazo sí van a causar, por ejemplo, diabetes, hipertensión, pero comparado con lo que, con las inhibidores de la calcinurina, estos tienen un efecto nefrotóxico en el trasplante. Entonces, creería yo que los inhibidores de la calcinurina, como el traculimos y las ciclosporinas, tienen mayor efecto perjudicial. Muy bien, muchas gracias por esa respuesta. Vamos a pedirle, por favor, a Rafaela Avilés
que encienda su cámara, su micrófono y haga la tercera pregunta, por favor, Rafaela. Ya, listo, doctor. Ya, ahí me puede ver. Sí, adelante, por favor. Muchas gracias. Ya, justo mi pregunta también va relacionada con lo que acaban de mencionar un poco, y mencionaban el uso de la ciclosporina en la terapia de inducción. Pero ¿cómo es el mecanismo de esta? O sea, ¿cómo actúa en esa terapia? Ok, ¿quién quiere? Ok, Katy, por favor, adelante. Gracias, Ya, Rafael. la ciclosporina, su mecanismo de acción es que este de aquí se une a una inmunofolina llamada ciclofilina, la cual se une también a la fosfatasa calcinurínica que cataliza las reacciones de fosforilación necesaria para la transcripción de las linfoquinas y por lo tanto van a llevar a la activación de los linfocitos o linfocitos T, de las células T. Ok, muchas gracias, Katy. Muy buena respuesta. La última persona, por favor. Quisiera pedirle a María Paula Rade que haga la pregunta, la cuarta y la última. Encienda su cámara y su micrófono, por favor, María Paula. Listo, doctor, ya estoy encendiendo mi cámara. Listo. Yo quería preguntar a los chicos ¿cuánto tiempo dura la extracción de órganos y tejidos? O sea, ¿cuál es el tiempo de duración al momento de realizar el trasplante? Ok, ¿quién va a responder esa pregunta? Levante su mano, por favor. ¿Cuánto tiempo dura el periodo de extracción del órgano para hacer el trasplante? Adelante, Belén, gracias. A ver, ¿me escucha? Porque tengo problemas con el sonido. ¿Me escucha? Si la escuchamos, encienda su cámara, por favor, Belén. Bueno, es alrededor de 24 a 36 Encienda su horas. cámara, por favor, Belén. No sé si me escucha y yo veo... Perfectamente, pero encienda su cámara, por favor. Perfecto, Belén. Adelante, gracias. ¿Me ve? Sí. Sí, adelante, por favor. Sí, el tiempo es de 24 a 36 horas más o menos el periodo entre que el riñón está fuera del cuerpo, ¿no? Entre que se extrae y se lo vuelve a colocar. Durante este tiempo, ¿cómo se mantiene el riñón? Hola. Durante este tiempo, ¿de qué manera se mantiene el riñón antes de ser nuevamente colocado? Ah, ya. Bueno, parece que se desconectó. Sí, parece que se desconectó. Ok, muchísimas gracias por la intervención y por las preguntas. Es importante porque de estas preguntas también podrían salir preguntas que pudieran ser incorporadas en un examen. A ver, vamos a hablar un poquito del examen si les parece, ¿no es cierto? Me dicen que el examen del primer parcial es sobre 35 puntos. ¿Eso es correcto? Sí, doctor. Eso significa que hay otra cantidad de puntos que son dadas por otras instancias de la materia. ¿Cuáles serían esas? ¿Fisiopatología práctica tienen ustedes? Sí, doctor. Ok, y de fisiopatología práctica, ¿cuántos puntos serían? Aparte de los 35 míos. $30 puntos me dice María Ignacia y 30 me dice Carla. Ok, 30 más 35 son 65. ¿Y el resto de puntos?
Los otros 35 puntos, actividades, me dice Amarilis, ¿no es cierto? Que son las exposiciones. Ok. Gracias. Entonces estamos hablando de 35 puntos el examen, 35 puntos las actividades y 30 puntos que tengo que recibir por parte de su profesor de fisiopatología práctica. ¿Quién es el profesor de este grupo de fisiopatología práctica? ¿O quiénes son los profesores? Doctor Ojeda, doctora Jauregui, los dos, ¿no es cierto? Ok, por si acaso, tienen ustedes a la mano que lo puedan anotar ahorita en el chat, el número telefónico del doctor Ojeda y el número telefónico del doctor Jauregui, por favor. Ok, anótenlo en el chat, por favor. Gracias. Doctor, tengo problemas de internet. No se preocupe, Doctor, Belén. ¿me escucha? Sí, la escuchamos. Doctor. No se preocupe. Ayúdame, Francesca, no escucho. Hola. Ok, sigamos entonces. Teoría 35, práctica 30 y las actividades son 35 puntos, lo cual da 100 puntos. Ok, entonces ya me dieron el número del doctor Ojeda. El doctor Ojeda les da práctica, ¿no? (0980 127 059) y el doctor Jauregui les da la otra práctica 0984 173 597. Ok. Perfecto, perfecto. Entonces, gracias por esa información. Quería hablarles un poco del examen. Si son 35 puntos de teoría, vamos a hacer el examen sobre 35 puntos. Porque otra opción es hacerlo sobre 100 y recibir las otras dos notas. Yo creo que no creo que da lo mismo, ¿no? Entonces, miren, si hacemos el examen sobre 35 puntos, ¿qué les parece si hacemos 15 preguntas de 2 puntos y una pregunta de 5 puntos? Las 15 preguntas de 2 puntos serían de opciones múltiples y la pregunta de 5 puntos sería un caso clínico. ¿Qué opinan? Levante su mano si quiere opinar. ¿Quieren opinar? ¿A Wilson Cedeño le parece bien? Ok. Perfecto. Entonces haremos 15 preguntas sobre 2 puntos, que serían opciones múltiples, y una pregunta de 5 puntos en donde les voy a exponer un caso clínico y les voy a hacer una pregunta específica de alguna parte de la fisiopatología
del diagnóstico que tendría ese paciente. Evidentemente, en el caso clínico, no les voy a decir el diagnóstico del paciente, solamente vamos a hablar de la sintomatología y algunos hallazgos de laboratorios. La pregunta específica del caso clínico es una pregunta específica para respuesta corta, o sea, respuesta específica. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es el efecto fisiopatológico que la placa de ateroma le está produciendo a este paciente en la arteria coronaria? Por decirle algo, usted tiene que responder a esa pregunta específicamente. ¿Me expliqué, Carla? Ok. Por darle un ejemplo, ¿no? Les pongo un caso clínico en donde no les digo el diagnóstico, no, solamente les indico los signos, síntomas, lo que es la clínica, les indico ciertos parámetros de laboratorio para que ustedes ya tengan una idea de qué es lo que está pasando con ese paciente, y les pregunto algo específico con respecto a la fisiopatología del caso en ese momento. ¿Les parece bien? Esa va a tener 5 puntos. El examen lo vamos a hacer en toda la hora, Adela. Es decir, voy a poner para el examen 1 hora, ¿ok? 1 hora, los primeros 30 minutos conversamos algo o adelantamos algo de materia, y de ahí tomo lista, etcétera, y de ahí a las 9:30, que sería a la hora en que empieza el examen el próximo día lunes, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta o comentario, por favor? Ok, vamos a adelantar un poquito en los próximos 10 minutos, muy ligeramente, acerca de el tema que lo vamos a terminar la próxima clase, porque es bastante sencillo, ¿no? Que es la fisiopatología del sistema nervioso. Ok, lo que le quiero compartir es lo siguiente, se los voy a compartir nuevamente. 18 y 20 de octubre, presentación del grupo 6, ya lo hicieron ahora. El día 20, que es el día miércoles, presentación del grupo 7, ya les voy a dar el tema para que lo puedan escribir. Y vamos a hablar algo de fisiopatología del sistema nervioso. El 25 de octubre, el primer parcial, va a durar 1 hora. Los otros 30 minutos veremos algo más de materia, si es que es posible, porque teóricamente en la semana 9 también el tema de fisiopatología del sistema nervioso. Y el 26 de octubre ya terminaremos fisiopatología del sistema nervioso de acuerdo al sílabus, que es la semana 9, ¿no? Si tiene alguna pregunta en este momento, simplemente hable porque no puedo ver su chat. Doctor, una pregunta. El examen es hasta la fisiopatología urinaria, ¿verdad? De las clases de la semana pasada. Sí, hasta la fisiopatología urinaria. No entra fisiopatología del sistema nervioso. ¿Ok? Gracias. Muy bien. De todas maneras, veamos algo de esto. Este es el tema para el grupo 7. Tengan muy en cuenta esto. Esta presentación está subida en la plataforma. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es lo siguiente. Ustedes, los del grupo 7, entran en este sitio web, que es un sitio web de un tipo de práctica que se llama WebQuest, sobre el traumatismo cráneoencefálico. Entonces, una vez que entran al sitio web, ustedes van a encontrar aquí instrucciones. Vamos a hacer una práctica. Mire, traumatismo cráneoencefálico. Van a encontrar introducción, van a encontrar preguntas, van a encontrar recursos, van a encontrar la gran pregunta y van a encontrar evaluación. Entonces ustedes van a navegar por todas estas opciones, van a contestar las preguntas generales que le hacen y se van, por ejemplo, a introducción.
Entonces leen lo que dice en introducción, ¿sí? Inclusive hay una guía didáctica con ciertos comentarios. Luego se van a preguntas. Aquí están las preguntas que tienen que responderlas en su presentación. Están los recursos. En los siguientes enlaces encontrarás información de apoyo respecto al tema en cuestión. Hay aquí algunos enlaces sobre traumatismo craneoencefálico. Está la gran pregunta. Ok. Y está finalmente la evaluación, que es una presentación en PowerPoint. No tomen en cuenta esto que dice no más de 6 diapositivas, porque evidentemente tienen que presentar así tal como lo presentaron ahora, ¿no? Bien, entonces, no sé si está claro. ¿Tienen alguna pregunta ahorita sobre esto? ¿No? Bien, entonces quedamos así. Yo creo que ya empezaremos el sistema nervioso en la próxima clase. Tratemos de que en la próxima clase la presentación no sea tan larga para poder, o hacer la presentación al último, para poder tener tiempo de poder ver más material, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, por favor? Muy bien, que tenga un excelente día. Nos veremos el día miércoles, Dios me da. En el examen entra el tema de equilibrio ácido básico positivo. Sí, correcto. Sí entra el tema. Lo que no entra es sistema nervioso, ¿ok? Pasen bien, hasta luego.